continuando con el tutorial anterior donde vimos cómo instalar Base Server de Pentaho, vamos ahora a generar un CDE simple parametrizado que nos muestre ciertos valores en una char a partir de un parámetro específico. Para ingresar, vamos a la dirección localhost 2.8080/pentaho/login. Damos clic en Login as an Operator y seleccionamos Admin. Inmediatamente carga la página principal. Toca esperar un par de momentos. Ya. Esta es la plataforma principal donde podemos seleccionar entre navegar por archivos, crear un nuevo archivo, manejar la fuente de datos o la documentación. Vamos a crear un nuevo archivo y yo voy a ir explicando con un ejemplo que pueden ver aquí. Es el resultado final de lo que vamos a hacer, donde seleccionamos un año y nos muestra las ventas anuales por país. Vamos a arrancar primero en la interfaz gráfica, donde podemos seleccionar un tema o podemos ir creando por filas y por columnas los parámetros. Este primera row contiene el título del ejemplo, que como pueden ver es Dashboard Generated with CDF Dashboard Editor. Pueden ponerle lo que ustedes deseen, puede ser ventas anuales por país, por ejemplo. En el siguiente es un espaciador, sirve para separar los elementos colocados entre uno y otro. Luego se genera una columna, una fila de body, cuerpo, donde que tiene dos columnas. El filter panel, que va a contener al selector de los elementos o de los años, y el panel 1, donde va a estar el char como tal. Nuevamente tenemos otro separador y el pie del gráfico. Una vez estructurado todos los elementos como nos gusten, hay que ingresar código HTML, CSS e incluso la nueva versión del Base Server soporta Bootstrap, para quien conoce un poco más del HTML. Nos dirigimos a la consola de base de datos, donde tenemos que generar una nueva consulta SQL basada en JDNI. Como ven, yo ya tengo generadas dos consultas. La primera consulta busca el año dentro de la base de datos. Entonces le asignamos un nombre, en mi caso consulta year. Le asignamos la base de datos o la fuente donde va a consultar, sample data. Y le ingresamos también la consulta como tal, como pueden ver aquí. Como segundo paso necesitamos generar ahora la consulta de las ventas. Ponemos el título igual, la fuente de los datos. En los parámetros es necesario incluir esto, year string, que es los valores que vamos a consultar. La consulta, como pueden ver, está aquí. Y cuando pedimos que nos filtre por el año, colocamos, al igual que en el Pentaho Report Designer, la variable year. Vamos ahora a la parte de la integración de los comandos y necesitamos ingresar inicialmente el select component, que es el que va a almacenar los datos de la primera consulta de años. Le asignamos un nombre, cbxYear en mi caso, el parámetro year, que es el que va a consultar de la base de datos, como vimos antes, de dónde va a obtener los datos, la consulta year que creamos primero, y le asignamos dónde va a ubicarse, filter panel. Vamos al grupos, en simple parameter es el parámetro que va a indicar que estamos consultando. Le ponemos en este caso year y un valor estándar, 2003 por ejemplo. Y por último tenemos que agregar la consola de las barras. Le ponemos un título, le ponemos el título como tal. Aquí en listeners tenemos que decirle qué variable va a estar escuchando, que va a ser la variable year. En los parámetros igual year. La fuente de los datos, que es consultas ventas, porque el sistema va a enviar el parámetro year a consultas ventas y le va a devolver a un sistema de escucha. Y es necesario que el varchar consulte ese sistema de escucha para generar los gráficos. Le asignamos los tamaños, le asignamos dónde va a estar ubicado en el panel 1. Y eso es todo. Todos los componentes que podemos ver están en estas listas que están a la izquierda.
podemos seleccionarlas de aquí y agregar. Hay gran variedad de elementos que es necesario consultar en la documentación. Grabamos los datos en File Save y seleccionamos aquí para ver el resultado. El resultado es este, donde podemos analizar cada país ubicándonos encima de las barras, pero además podemos filtrar por año cada una de nuestras consultas.